La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios. Ya estamos a través de en Lima, Radio Santa Rosa, Chimbote, RSD, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. Son las emisoras dominicas del Perú. Se unen también nuestros amigos de Huánuco, nos escuchan a través de Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, saludamos por Radio Pública, Anca es Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, la radio del arzobispado de Huancayo, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimaguas, el Vicariato Apostólico Yurimaguas, Radio Oriente, Chota, Cajamarca, nos escucha a través de Radio Los Ángeles, también Apumaque Estéreo, AM Tagua nos pone en todo el Perú a través de los podcasts y en la página web, usted préndase en nuestra página web, www.radiosantarosa.com.p. Rosa María, muy buenos y fríos días. Hay que saludar a todos nuestros oyentes acá en Lima y en general en la costa peruana. A ver, ¿cómo definimos el día? Húmedo, frío y oscuro. Oscuro, qué día tan oscuro. Igual ayer estaba oscuro, pero hoy día está más oscuro que ayer. Sí. Aunque te digo que por la zona más de la costa de Lima parecía que iba a aclarar un poco más temprano, pero no, esto no mejora. Lo que sí mejora es el fútbol. Han estado todos muy contentos, chicos. Miren, están tomando chocolate y pan con palta, como nunca. ¿Qué se les da a estos chicos? Gana Perú y comen. Igual ayer, gana Perú, piden pizza. Tranquilos. Todavía falta un partido importante el día sábado. Un partido contra Brasil. Complicado. Y lo que me explicaban acá, todos son técnicos, ¿no? Todos son técnicos. Es que la cosa no está decidida todavía. Difícil, sí. ¿No es cierto? Lo que parece que sí está decidido, eso hay que agradecerlo, es que el alcalde de Lima ha señalado esta mañana temprano que no le parece una buena idea hacer del Parque de Mirante un centro comercial. Ha dicho que no le podemos quitar un pulmón a la ciudad, qué bueno. Sobre todo a La Victoria, que tiene tan pocas áreas verdes, y como me escribían personas ayer, ese parque se hizo porque el Cerro San Cosme, que está al lado, es una zona de Lima donde hay alta prevalencia de tuberculosis. Necesita zonas de esparcimiento, zonas donde la gente pueda salir a caminar un rato, ¿no es cierto? Y así de esa forma mejorar su salud. Las áreas verdes en una ciudad tan poblada como Lima son muy importantes. No es una, digamos, no es decorativo. Exactamente, no es un asunto meramente decorativo, no, es parte de lo que es la salud pública de la ciudad. Entonces, qué bueno que digan que ya, primero dijeron que en realidad lo iban a hacer subterráneo, ya felizmente no, felizmente ya el alcalde de Lima ha dicho que no vale la pena, La Victoria está repleto de mercados, como si no hubiera mercados en La Victoria, por Dios, es el distrito de Lima con los mercados más grandes de Lima, ¿no? Entonces está el mercado de las frutas, está Gamarra, no tiene ningún sentido. La verdad que no tiene ningún sentido. Pero qué bueno que se haya rectificado. ¿Ven? Las cosas pueden mejorar, como en el fútbol. Todo mejora. Así es. Y también en el campo judicial hay noticias importantes. Varias vinculadas con la empresa constructora Odebrecht. Vamos a contarles un poco de qué se trata. Anoche tarde ya se conoció la noticia de que finalmente el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht ha sido homologado, es decir, ya es parte del expediente judicial que se sigue con esta empresa y en los procesos en los que ella participa como colaboradora, la empresa y sus funcionarios. ¿Esto qué quiere decir? Que se ha logrado un convenio con el Estado peruano a través del procurador del Estado peruano, los fiscales y ahora el Poder Judicial, para establecer un monto de pago por reparación civil y un cronograma de pago por reparación civil que afecta recién a 4 obras de Odebrecht, en donde se pagaron coimas, y este compromiso, ¿no es cierto?, ya está, para ponerlo en términos bien así, oleado y sacramentado, nadie se puede echar para atrás.
Esto es un gran triunfo de la Fiscalía, hay que decirlo, porque políticamente se quiso, se intentó por todos los medios que no hubiera convenio con Odebrecht. Y claro, cuando no quieres que haya convenio, que dices, no, sí queremos convenio, pero no este convenio. En realidad no quieres ningún convenio, porque lo que Odebrecht tenía que ofrecer a cambio de ese convenio es la verdad. Y la verdad es algo que puede ser políticamente, ¿no es cierto?, muy duro para muchas de las personas que se han opuesto a este convenio. Incluso, recuerden ustedes, en marzo se hizo ir al ministro de Justicia con el ánimo de hacerlo pisar el palito, no para censurarlo, sino para traerse abajo el convenio. Y esto lo lideraba Jenny Vilcatoma, Víctor Andrés García Belaúnde, los miembros del Partido Aprista, Rosa Bartra, todos se paraban y pegaban de gritos en el Congreso diciendo, este convenio no, es leonino, lesivo para los intereses del país, es muy poca plata, queremos más plata. Finalmente el convenio se ha aprobado. El Perú va a recibir más de 700 millones de soles, ya recibió un primer pago, históricamente el pago más alto que se ha hecho en la historia del Perú por reparación civil, que, ojo, no tiene nada que ver con la incautación de los bienes indebidamente percibidos, ¿ok? ¿Cómo es esto? A ver, una cosa es la incautación de un bien objeto de delito, es decir, me encuentran en una cuenta la coima, eso se incauta, pero eso no es parte del pago de la reparación civil. Entonces, una cosa es lo que el Estado peruano puede incautar en cuentas en el exterior, otra cosa es lo que el Estado peruano pide por reparación civil, tanto a la empresa como a sus cómplices, porque la empresa no ha actuado sola, ha tenido funcionarios peruanos, empresarios peruanos que han sido sus cómplices. Esto en lo que respecta a la empresa implica, reitero, por 4 obras, que son las comprendidas hasta este momento, donde Odebrecht reconoce que pagó coimas para obtenerlas, un total de 700 millones de soles por el momento. Además del pago de impuestos y otros asuntos vencidos que también tenían que entrar dentro del convenio. Entonces, Odebrecht ya pagó una primera armada y lo que ha pedido es plazos, ¿no es cierto?, para ir pagando toda la reparación civil y, lo más importante, entregando la información, la verdad procesal que es necesaria para perseguir el delito en todos aquellos cómplices que han tenido en el Perú, sean políticos, como reitero, funcionarios públicos, empresarios, etcétera. Muy bien, eso por un lado. Pero por otro lado llegó la noticia de Brasil, preocupante, el día lunes, que Odebrecht entraba en quiebra. Así es. Y esto hay que aclararlo. No es que Odebrecht no tenga activos para pagar lo que tiene que pagar en el Perú. Los activos para pagar lo que tiene que pagar en el Perú están en el Perú. Por lo tanto, el Estado peruano tiene garantizado el pago. Y estamos hablando de cosas tan grandes como Olmos o el 25% de rutas de Lima. Es decir, sí hay la posibilidad. Además, ya hay un fideicomiso que el Estado fue constituyendo desde el año 2017. Eso por un lado, o sea, el pago de la reparación civil del Perú está garantizada. ¿Qué es lo que ha pasado en Brasil? Odebrecht en este momento tiene una cantidad gigantesca de acreencias, digamos, desorganizadas, porque tiene varios acreedores, tanto por reparaciones civiles, multas, préstamos, etcétera, que tiene que enfrentar. Es una empresa que entró en una reestructuración gigantesca. Imagínense qué gigantesca será que solo le quedan 45.000 trabajadores. Solo. Solo, tenían 180.000. Entonces, esta empresa que tiene varios brazos ha solicitado el holding a las autoridades, al Tribunal de Quiebras, digamos, que es el equivalente al Indecopi en el Perú, que acogerse, ¿no es cierto?, al pago ordenado a sus acreedores. ¿Qué obtiene con esto? Plazos. Eso es lo que obtiene. No pagar todo hoy, sino ir pagando a plazos. El tribunal ha aceptado la solicitud, hoy día se ha sabido esto, y le ha dado 60 días de plazo para presentar un plan de pago a sus acreedores. Eso es todo. No entran dentro de las acreencias las de Odebrecht Ingeniería, que es básicamente la que ha operado en el Perú, ni la petroquímica, ni otras que son estratégicas para Odebrecht. Pero las acreencias que tiene el holding sí entran en este proceso de reestructuración. Hay que decir que 1/3 de las acreencias en realidad son acreencias entre sus propias empresas, ¿ok? Pero sí tiene los activos necesarios para poder pagarlo todo. Lo que está pidiendo es un reordenamiento del pago y plazos para poder pagar.
La empresa está decidida a salir adelante y probablemente lo haga, porque tiene activos suficientes para hacerlo. Pero es evidente que los últimos 2 años no ha tenido pues las obras que tendría que tener para poder seguir teniendo el full lujo de ingresos que le permitiera pagar todo lo que tiene que pagar. Pero reitero que el Perú tiene operaciones que son suficientemente solventes como para poder pagar solo lo que debe en el Perú sin ningún inconveniente. Pero sin ningún inconveniente. Entonces no creo aquí que haya ninguna razón para alarmarse. Más bien hay que decir que nuevamente personas interesadas el día de ayer, vinculadas al fujimorismo, se han pasado toda la tarde diciendo que el acuerdo, Vela y Pérez, estafadores, estos hashtags que ponen, ¿no? Estafadores al Estado. No hay ninguna estafa. La reparación civil está garantizada. Qué piña para los fujimoristas. Está absolutamente garantizada y Odebrecht va a tener que seguir colaborando con la verdad, dando información sobre quiénes recibieron, cuánto recibieron, por qué recibieron, quiénes participaron en la recepción, la documentación que acredite la recepción y todo lo demás que ha venido procurando hasta el momento. Entonces, así de claro, como dicen en RPP, ¿no? Así de claro. Mientras tanto, han continuado los ataques a la prensa independiente, eso hay que decirlos. Ayer Gustavo Ritti ha escrito un resumen de su intervención en Arequipa el fin de semana. La recomiendo a todos, puedan leerla en el portal de IDL Reporteros. Y se ha quejado, con toda razón por cierto, de este grupúsculo de personas que se hacen llamar la Resistencia, y ayer IDL sacó una nota llamándolos la pestilencia, porque además con las fotografías que tienen, y como son muy pocas, pero son personas conocidas por presentarse en la puerta de distintos locales acá en la República, que han hecho un escándalo igual, ya es fácil conseguir su biografía, ¿no? Y hay de todo, ¿no? Desde un pastor que tiene una denuncia por violación a menor de edad, un señor que tiene denuncia por agresión física a su pareja. Esos son los que salen a protestar y a gritar por la vida, por los niños, por la familia, etcétera, ¿no? Hay de todo. Y bueno, lamentablemente esas son las personas que atraen el fujimorismo. Digo lamentablemente, porque no nos favorece en absolutamente nada. Y así estamos esta mañana. Una mañana bastante fría, pero el Congreso sigue poniéndole calor. Rosa María, siguen insultándose, pero a rabiar. A mí me hace una gracia porque, ¿saben qué? Es como esa época de finales en la universidad, donde discutes horas, ¿no? Si nos vamos al rezagados o no, en vez de estudiar. ¿No? Todo el tiempo que estamos discutiendo, no, mejor nos rezagamos, ¿no? Ya damos el final en verano, ¿no? Horas discutiendo esto. ¿Por qué no invertimos en este tiempo en estudiar y de repente no nos tenemos que rezagar, ¿no? Ayer han invertido la mañana en hablar de todo menos de los proyectos que tenían sobre la mesa. El señor Mulder llamaba prácticamente a la insurgencia. El artículo de la Constitución que permite que el pueblo se levante en insurgencia legítimamente se aplica contra un gobierno usurpador. Si ellos fueron los que promovieron la juramentación del señor Vizcarra, entre aplausos jubilosos, ellos fueron los que promovieron la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Cuál es el gobierno usurpador que ellos ayudaron a colocar en el poder? Es una cosa de locos, ¿no? ¿Cuál gobierno usurpador? Aquí el asunto es bien claro, vamos a repasarlo. Muy bien. La Constitución del Perú permite que el presidente de la República, a través del presidente del Consejo de Ministros, se presente en el Congreso con su gabinete y haga una cuestión de confianza. Si el Congreso la aprueba, se ejecuta. Si el Congreso no la aprueba, renuncia al gabinete, se va a su casa, Salvador del Solar y todos sus ministros. Muy bien. Y el presidente tiene que nombrar un nuevo gabinete. Es decir, las dos partes tienen algo que perder, ¿no es cierto? Eso lo puede hacer el Congreso una vez. Ya lo hizo con Fernando Zavala. Pero en la segunda vez que lo hace, el presidente, claro, su gabinete se va, nombrará otro gabinete, pero el presidente queda con la potestad de disolver el Congreso. Salvo que sea el último año de gobierno, en cuyo caso no lo puede hacer. Muy bien. Hasta ahí todo está clarísimo, ¿no? No veo cuál es la confusión. Pero apenas resuelta desfavorablemente para el gabinete Zavala
su cuestión de confianza, Mauricio Mulder presenta una iniciativa para modificar el reglamento del Congreso. El reglamento del Congreso, por si acaso, se llama reglamento, pero tiene rango de ley. ¿Ya? Muy bien. A través de esta modificación, que no pasa por la observación del presidente de la República, porque es un documento del Congreso, Interno. modifica la cuestión de confianza, es decir, vía una norma con rango de ley, modifica la cuestión de confianza y establece que la cuestión de confianza no se puede interponer para normas, ni se puede interponer para procedimientos de control político, es decir, para evitar la censura a un ministro. Esto que se realiza, hay que decirlo, en el 2017, es llevado al Tribunal Constitucional por el presidente de la República, y el Tribunal Constitucional en noviembre del año pasado, por unanimidad, establece que la introducción de estas variables colocadas por este proyecto de resolución, por Mauricio Mulder y todos los que votaron con él favorablemente, es inconstitucional. Y reitero, lo hacen por unanimidad. Los 7 miembros del Tribunal Constitucional, con todas sus diferencias, dicen, eso no se puede hacer. Porque la cuestión de confianza se puede interponer para cualquier cosa. Normas, por supuesto, cualquier norma, pero no una norma, cualquier norma. Entonces, tenemos el primer ataque de Mauricio Mulder, ¿no es cierto?, revertido por el Tribunal Constitucional en noviembre. Ese va a ser el primero. El segundo ataque, como sabían perfectamente que esto se iba a caer porque era inconstitucional, Rosa Bartra aprovecha en la Comisión de Constitución para introducir, ahora sí, en la Constitución, vía la modificación para establecer el bicameralismo, aprovecha para modificar el artículo 134 de la Constitución y volarse de nuevo la cuestión de confianza, en el mismo sentido que en el reglamento. Advertido todo el Perú de esta trampa, el presidente pide a la gente que no vote por lo que él propone. Él había propuesto el bicameralismo y le pide a la gente, en estas condiciones no se puede votar por el bicameralismo. ¿Y qué hace el Perú? 90% vota no. No porque el 90% del país No quiere el no bicameralismo. quisiera. Yo estoy a favor del bicameralismo y tuve que votar no. Igual. Y muchísimo. Tú y acá les expliqué a toda la audiencia que en esas condiciones, con ese contrabando, con esa trampa, con esa alteración de la esencia del proyecto, nos quedamos sin una institución importantísima como tener un Senado. Por culpa de la presidenta de la Comisión de Constitución, hay que decirlo con todas sus letras, por tramposa, por meter contrabando. Van 2 veces que se quieren volar el contenido de la cuestión de confianza. Primero modificando su propio reglamento, luego metiéndolo de contrabando para modificar la Constitución indebidamente. Y ahora de nuevo hacen desfilar a sus doctores Truquín y traen a Blume, que se contradice a sí mismo con lo que ha dicho en su propia resolución. Y cuando el presidente sale y por enésima vez le dice, si no aprueban nada para el 25 de julio, yo entenderé que me han negado la confianza y los disuelvo, no dijo los disuelvo, aplicaré la Constitución. De nuevo dedican toda la mañana al mismo llanto, por tercera vez, van 3 veces, ¿qué parte no entienden? Mientras el Congreso no modifique la Constitución, la cuestión de confianza es para normas. Y si el Congreso no aprueba las normas en los términos solicitados por el presidente de la República, y ojo, dense con una piedra en el pecho, porque el presidente ha podido decir palabra por palabra, este es mi proyecto, me lo aprueban igualito. El presidente ha dicho no, la solicitud es para que respeten la esencia de las instituciones que estamos proponiendo, nada más. Pueden escribirlo con otras palabras si quieren. ¿Y por qué el plazo? Porque tiene que aprobarse en esta legislatura. Si no se aprueba en esta legislatura, pues no sirve para nada. Entonces es absolutamente racional el pedido. No sirve para nada por estas 2 legislaturas para poder llegar finalmente a las elecciones del 2021. Ahora, si el Congreso no tiene 87 votos y solo 66, nos vamos a un referéndum. No hay ningún problema, necesitamos 66 votos nomás. Y créame que en el referéndum el resultado para Vizcarra va a ser espectacular. ¿Qué más quiere? Vizcarra quiere un referéndum. Felices. Pero felices todos, ¿eh? Ningún problema. Si es que no quiere poner los 87 votos 2 veces. Entonces, que lo entienda bien el Congreso, nadie los está pechando, estamos administrando lo que dice la Constitución. No les gusta lo que dice la Constitución. Fuerza Popular cree que es omnipotente, todopoderosa y puede hacer lo que le da la gana las 24 horas del día, los 365 días del año. No puede, pues, porque la Constitución le pone un límite.
Y el límite de la paciencia del presidente es decir, ok, hago cuestión de confianza. Han podido negársela, ha podido irse Salvador del Solar, y han podido irse ellos, y han podido poner en manos del pueblo la decisión de quién va a tener mayoría y minoría, porque finalmente es el pueblo el que decide cuál es el balance en el nuevo Congreso. Pero no han querido. Entonces tú no puedes votar 77 votos sí y después decir, no nos obligan en absoluto. Que son unos tramposos. Es gente que no tiene palabra. O sea, ¿estás hablando con qué? Con personas que no tienen ni siquiera la hombría política de... Hombría no se usa ahora. Integridad. ¿Ya? La integridad política de respetar su propia votación. Que es una votación institucional, porque yo entiendo que el APRA ha votado que no y que Rosa Bartra ha votado que no, pues tendrían que tener su propio Congreso, pues. La mayoría ha votado que sí, tienen que respetar el voto de la mayoría. Y tienen que aprobar las reformas. Que esto ha demorado toda la mañana. Mientras estaba el ministro de Justicia y el señor, tú estás esperando. Esperando, sentaditos ahí esperando, ¿no es cierto? Para poder explicar, hasta que finalmente explicaron y claro, en la tarde no han trabajado, ¿no? Obviamente había partido, ¿qué te pasa? Pues Abel, había partido. ¿Qué te pasa? Sí, no fue... Las comisiones estaban vacías, ¿no? Vacías. Había una reportera de Canal N que ha transmitido y atrás no había nadie en la Comisión de Justicia. Nadie. Ni una silla. ¿Qué tal? Estaban los compañeros de Yesenia Ponce. Claro. Estaban todos los compañeros de clase de Yesenia Ponce ahí chambeando. Pero, he visto una foto de un congresista en Brasil, en el Maracaná. Ah, caramba. Yo creo que es truqueada. Es maldad. Dicen, la foto la ha sacado el panfleto del señor Eresi en el Maracaná. Muy ocupado, celular en mano, ahí escribía. Pero yo creo que es una foto truqueada, no creo. Que en un momento tan crítico para la historia del Perú va a estar en un partido de fútbol en un Maracaná, pues imagínate tú, de ninguna manera. Difamadores, infamias. Van a mandar una carta al presidente protestando, pero van a mandarlo los voceros, porque como están de pleito con el señor Salaverry. Bueno, que hagan lo que quieran, pero la Constitución no es un papel mojado en tinta, pues dice lo que dice, no les gusta lo que dice. Siéntense pues y cambien la Constitución. Tienen que hacerlo en 2 legislaturas. Pero no tienen 87 votos para cambiar la Constitución, para desvalijar, digamos, la cuestión de confianza como institución. Es una institución, ustedes dirán autoritaria. Sí, pues la hizo Alberto Fujimori, era de ellos. Y la historia es muy divertida, la hemos recordado en estos días. El proyecto de ley presentado por el Fujimorismo para reformar la Constitución en ese punto le daba al presidente la facultad de disolver el Congreso sin expresión de causa por lo menos una vez en su mandato. Y Enrique Chirinos le dice a Torres y Torres en el diario de debates, ya, ustedes quieren constitucionalizar el 5 de abril. No, señor. Entonces se arma una comisión pequeña donde estaban Chirinos, Torres Lara y Joy Guay y negocian. Y Chirinos los convence, porque él era constituyente del 79, de meter la cuestión de confianza en este punto, de tal manera que el Congreso se disuelva con la censura de 2 gabinetes, no de 3, como decía la Constitución del 79. Y todos estuvieron de acuerdo. Pero se refería a una situación exactamente igual a la de ahora. Ahora, hubo un presidente que no tiene mayoría, que fue lo que le pasó a Alberto Fujimori en 1990. Cierra el Congreso el 92 porque no tenía mayoría, no lo dejaban gobernar, le derogaban los decretos legislativos, para afuera. Y era parte de un proyecto autoritario, ciertamente, pero le dieron la razón. Que le pasó a Belaúnde, 63 al 68, golpe de Estado, que le pasó a Bustamante y Rivero. Entonces, esos ejemplos históricos de un presidente democráticamente elegido sin mayoría en el Congreso que terminaba en golpe de Estado, fueron la razón por la cual esta institución está como está en la Constitución, para que no hubiera la posibilidad de un golpe de Estado, sino que una de las dos partes tuviera en este pleito la última palabra. Y en nuestra Constitución la última palabra la tiene el pueblo, porque va a una elección popular la nueva conformación del Congreso. No la tiene finalmente, la tiene el Ejecutivo si quiere disolver, si quiere no disuelve, pero al final la tiene el pueblo. El pueblo es el que decide. El pueblo puede decidir no darle 73 votos en el Congreso del Fujimorismo, sino 130. En castigo al presidente por haberlos disuelto. Dudo, ¿no? Yo también. La señora la señora Beteta está un poco alterada, ¿no? Lo ha llamado paje al señor Salaverry, paje del presidente de la República. No, y ha dicho una cosa más grave. Sí. Ha dicho que se está ofreciendo colaborador eficaz. Sí.
Y yo, pobrecitas estas señoras, si tuvieran un abogado al lado, les dirían a la oreja, no hables más, no hables más. ¿Por qué? A ver, ella ha dicho que el señor Salaverry ha estado 2 años con ellos. Sabe todo, ¿ah? Se está ofreciendo de colaborador eficaz. Uf, ¿qué nos está diciendo? Que han cometido delitos en banda. Porque ¿quién se ofrece de colaborador eficaz si no es alguien que tiene conocimiento, ¿no es cierto?, de que se ha realizado un delito en esta organización? Y además ha dicho, él sabe todo, él ha estado 2 años con nosotros. Uy, yo decía, niña, silencio. ¿Ya? Realmente era como los abogados de Alan García, cuando Alan García salía a hablar y decía, tengo fuentes en la fiscalía, informantes que me han dicho, uy, yo el abogado renuncio, decía, qué espanto, yo el abogado renuncio, qué horror, el pez por la boca muere, ¿cómo puede decir eso? No, realmente hay clientes que son para tirarte por la ventana. ¿Cómo se les ocurre decir una cosa así? Salaverry se está ofreciendo colaborador eficaz, ha parado 2 años con nosotros, pues. ¡Ay! ¡Qué nervios! No se dan cuenta, es como la señora Letón en sus tweets. ¡Paso! ¿Qué tales tweets? A confesión de parte. ¿No? El tweet decía, no, garantizar quiere decir que íbamos a apoyar al señor para que llegue, porque estaba enfrentando un boicot. Discúlpeme, los señores congresistas de Fuerza Popular votan en la Junta de Fiscales Supremos. No. Ya. ¿Y cómo iban a apoyar? A ver, cuéntenme, ¿en qué consistía el apoyo? ¿Les iban a mandar qué? ¿Chocolate caliente para chocolatada? ¿Panetones? ¿Cuál era el apoyo? Y después, tenemos que impedir que San Martín sea, de nuevo. ¿Cómo iban a impedir? ¿Explicación? No hay pues explicación, es la injerencia de un poder en otro poder. Eso es inconstitucional. Y no puede ser que lo pongan en blanco y negro, y lo han puesto ayer, ¿eh? O sea, no es que, pucha, en ese momento, al calor del debate jurídico, no, ha tenido tiempo para sentarse a pensar, ¿qué escribo? Ya, 5 tweets, acá vamos a defender la posición de nuestra bancada, bien pensadito, bien estructurado. ¡Confesión de parte! Pero confesión de parte, es como el señor Becerril diciendo a gritos, si no hubiera inmunidad parlamentaria, no tengan duda que yo estaría preso. Bueno, pues ya. No tengan duda. Ya, el abogado renuncia. Pues ahí sí, ya sé que señor Becerril, a usted no lo puede defender ni Mandrake, pues es imposible. De verdad, pobres abogados. Yo tengo mucha solidaridad con los abogados de los políticos porque tú miras esto y ay, no, por favor. Es terrible. Se quieren defender y le embarran más. Entonces, antes de salir a hablar, tienen que decirle a estos políticos, mira, esto no puedes decir porque es una confesión pública de que tú estás involucrado en un delito. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a la pausa y ya está con nosotros Carlos Rivero, que se está riendo mucho de lo que son clientes imposibles. Pues clientes imposibles. Ahí hay que darle la razón. Vocación de acusado. Sí. Claro, vocación de acusado. Claro, tiene que tener cliente. ¿Tú qué tienes, hijito? ¿Vocación de acusado? ¡Cállate la boca! Muy bien, vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María Palacios, que conversa con el doctor Carlos Rivera. Estamos hablando de, ¿cómo se dice?, clientes imposibles y de juicios increíbles, ¿no? Y últimamente, las organizaciones como DIL, que defienden casos de derechos humanos, se están enfrentando a juicios, como decía yo hace poco, que harían empalidecer a Kafka, ¿no? Las cosas más raras del mundo. Sí. En realidad algo... Me parece que está ocurriendo un fenómeno en el que sectores, no tanto sino recontra fundamentalistas, están encontrando una puerta de entrada al sistema de justicia. Claro. Y el sistema de justicia está siendo amigable con los pedidos más alucinantes y más inconstitucionales. Ahora, esto viene... Y te das cuenta cuando ya estás empapelado con claro. un caso abierto. Ahora, esto viene de una tendencia, hay que decirlo, porque acá nada se ha inventado en esta tierra, es de los Estados Unidos. Sí. Esto es básicamente litigio norteamericano. Yo los veo y son igualitos a los litigios en los Estados Unidos, que llevan a las cortes algunas materias de manera estratégica para revertir decisiones legislativas o de política pública. Exacto. ¿No? Sí. Eso se ha hecho, por ejemplo, en el caso del currículo nacional.
Es igualito en los Estados Unidos con, a ver, a los interesados hay un documental de Netflix, a los que son abogados y les gusta la ley, que se llama Reversing Roe, que es cómo a través de acciones judiciales y de grupos de interés se está revirtiendo el derecho a abortar que se estableció por vía constitucional en los Estados Unidos desde 1973. Pero básicamente liderado al principio por grupos vinculados a la Iglesia Católica, ya no, y ahora son básicamente grupos protestantes, pero extremadamente fundamentalistas, cuyas campañas de marketing están reveladas en este documental y son interesantísimas, ¿eh? Como marketing de comunicaciones, ¿no? De ideas, de lobby, etcétera. Bien interesante. Pero bueno, regresando al Perú, acá en el Perú ha pasado lo mismo con el currículo nacional, ¿no es cierto? Este grupo que se llama Padres en Acción, le salió al frente otro grupo que se llama Madres en Acción, y que fue una batalla larga y muy importante, ¿no? Y se ganó. Y se ganó. El Ministerio de Educación la ganó. Exactamente. Para que se enseñe educación sexual en los colegios, para que se enseñe solidaridad, para que se enseñe valores fundamentales de la igualdad y que la palabra género no es demoníaca, como presumen estos grupos, como digo, que no son católicos, ¿eh? Esos son protestantes. Muy bien, pero ahora tenemos otra versión de, vamos a decir, la reforma y la contrarreforma del siglo XVII en Lima, ¿no? Lutero en Lima. Lutero en Lima. ¿Qué ha pasado? A ver, un grupo de mujeres llamadas Católicas por el Derecho a Decidir, que hace muchísimos años operan en el Perú, es un grupo... Una década atrás. Una década, Se han constituido formalmente como pero que también son un brazo de otras organizaciones internacionales que tienen el mismo nombre, es como Ni Una Menos, etcétera. Tienen una posición pro aborto, pero claramente pro aborto. Muy bien. Y ha saltado un grupo protestante para impugnar, aunque usted no lo crea, el uso de la palabra católicos en un proceso judicial. Así es, un proceso, una demanda civil en el que este grupo, que además se llama obviamente Santo Tomás Moro, ¿no es cierto? Para no distanciarnos de un debate ocurrido hace poco, hace 300 años, claro. Lo que discuten y lo que han planteado judicialmente es que dicen ellos que la Asociación Civil Católicas por el Derecho a Decidir Perú no tiene derecho a usar el nombre católico, la denominación católica. Porque, para decir una cosa, ninguna autoridad de la Iglesia Católica participa en este proceso. Exactamente. Es un grupo de gente protestante. Sí. Básicamente, de otras también vinculado a los operadores de la demanda judicial del tema del currículum nacional, ¿no? Claro, que son básicamente evangélicos, no son católicos, no es el obispo de Lima, ni la conferencia episcopal, ninguna de estas personas jurídicas está participando en esta demanda. ¿Cuál es el argumento legal de que supuestamente dice que, de acuerdo al concordato entre el Vaticano peruano y el Estado peruano del año 80, creo yo, nadie ha autorizado, deberíamos entender que el Vaticano no ha autorizado a esta asociación civil a usar ese nombre? Y también argumentan que la Conferencia Episcopal Católica Peruana tampoco los ha autorizado a usar ese nombre. De verdad es una gran sorpresa. Y dicen que, por lo tanto, han lesionado el derecho canónico. Y argumentan ahí unos artículos del Código Canónico que dice que, por lo tanto, la conclusión es que se está haciendo un abuso del derecho al usar ese nombre, porque no cabe ninguna duda que lo están haciendo de mala fe con la finalidad de confundir a los católicos del Perú. O sea, protestantes defendiendo el derecho al nombre en la Iglesia Católica. Bien interesante el caso. Sí, sí. Entonces, y bueno, la defensa de IDL, que es la que hemos asumido, entendiendo que más allá de las posiciones de la propia Asociación Católica por el Derecho a Decidir, en realidad estamos entendiendo este caso como un caso de libertades democráticas. Es decir, ninguna asociación civil de repente se le puede ocurrir que otra no debe existir, porque la pretensión principal en materia civil es de que se anule la inscripción registral. En concreto, que deje de existir. Digamos, una persona jurídica existe porque hay un registro en el libro de personas jurídicas. O sea, a ver, digamos, la única, para que lo entienda la gente, en la Constitución se señala claramente que no cabe resolución administrativa para cerrar una asociación. No cabe, es inconstitucional. La única forma es una resolución, ¿no es cierto?, de la Corte Suprema que establezca que, digamos, la existencia de esta persona jurídica es contraria al orden público. Exactamente. Nada más. Exactamente. Y bueno, parte de la defensa que hemos planteado, porque hemos contestado la demanda, es primero, oye,
en registros públicos hay cerca de 480 personas jurídicas que tienen la denominación católicas, desde universidades hasta factorías. Claro. Y nadie ha objetado nada. Panificadora, la católica. Exactamente, Claro. exactamente. Farmacia, la católica. O sea, ¿cuál es el problema? Segundo, en este caso, digamos, Católica por el Derecho a Decidir Perú, lo que ha hecho es cumplir con las formalidades estrictas de la ley nacional peruana, y Registro Público se ha considerado que no hay ningún ni abuso al derecho, no hay ningún A ver, para que se hagan una idea, es como si ilícito, es como si los dominicos dijeran a partir de mañana, perdón, Santa Rosa es una santa dominica. Sí. Y acá el que quiera usar el nombre Santa Rosa paga. ¿Perdón? Sí. Entonces, panadería Santa Rosa, farmacia Santa Rosa, ferretería Santa Rosa, apoquinen acá, caracho. O pido tu disolución. O pido tu disolución. Te disuelvo la farmacia si no te llamas como Lo si... cual convierte ese asunto en un asunto abiertamente inconstitucional, ¿no es cierto? O sea, Abiertamente inconstitucional. No puedes llevar ese... Mire, el tema de la palabra católica ya fue objeto justamente cuando, imagínense, a ese nivel, la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene como nombre registrado en el Perú Pontificia Universidad Católica del Perú. Ese es su nombre, ¿ok? Sí. Está registrado como marca en Indecopi, como nombre, como persona jurídica, etc. Acuérdense ustedes que durante el tiempo de Benedicto XVI, el famoso cardenal Bertone emitió una resolución a solicitud del obispo de Lima para que le quitaran pontificia y católica. Y la Universidad Católica respondió, nuestro nombre jurídico en el Perú es Pontificia Universidad Católica del Perú. Ustedes nos pueden quitar los títulos en Roma, nos pueden desconocer pero como no católica, pero no nos pueden quitar el nombre. Jurídicamente en el Perú es imposible. Es un caso, yo diría, muy parecido, similar al que estamos litigando. Claro que... Y obviamente le hemos dicho al juez, oiga, señor juez, usted no puede haber... El problema, Rosa María, es que no es que tenemos una pretensión al su futuro, hay una causa judicial civil ya abierta. Ahora, evidentemente, hay que decirlo también, el nombre Católicas por el Derecho a Decidir, para cualquier persona católica como los que estamos acá, no engaña a nadie. Todos sabemos Obviamente. que la Iglesia Católica tiene una posición muy clara y definida en contra del aborto. Es un nombre, si quieren, provocador, ¿no? Sí. Sí, Pero legalmente provocador, constituido, legítimo. Así es, no puedes hacer nada. Y frente al cual resulta abiertamente inconstitucional que alguien pida su Yo me recuerdo haberlas entrevistado hace muchos disolución, años. ¿no es cierto? Y decirle, Disolución, en simplemente por esa razón yo le decía que no termina siendo a la argumentada representante, legalmente, ¿no? en realidad ustedes no son muy católicas, pero yo no soy nadie para juzgar, ¿no? Entonces se reía un poco, ¿no? Exactamente. Pero claro, Exactamente, sí, por ahí va el tema. hay un juego con el nombre, pero el juego no es ilegal. Absolutamente. En absoluto. Es al contrario, legal, constitucional. Ahora, y ese es el en punto de realidad, vista marquetero bien tonto el juicio, ¿no? Porque lo único que hacen es darle visibilidad. por supuesto. ¿Qué más quieren las católicas por el derecho a supuesto que decir? sí, Les han dado porque, claro, publicidad en realidad gratuita. ya estamos siendo parte de un litigio en el que me parece que hay temas de derechos fundamentales de por medio. Ese es el mensaje que hemos enviado en la contestación. Oye, acá hay un derecho, ves, no solamente al nombre, al derecho a asociarse, a participar en la vida pública y política de la nación. En fin, hay derechos constitucionales que bajo ninguna circunstancia, a pesar de que es una demanda ya admitida porque cumplió con los requisitos procesales, ¿no es cierto? El fondo del tema es una suerte de casi persecución ideológica, porque, oye, yo Claro. no coincido contigo y por lo tanto encuentro un resquicio legal para pedir que Registros Públicos anule tu inscripción como persona jurídica. Ahora, Ese es el tema de Claro, fondo. desde el punto de vista de un abogado, bien interesante, ¿eh? Porque ¿en qué estado estaba en este momento el proceso? En el estado de la contestación de la demanda. Recién está Sí, empezando. recién está empezando. Recién Bueno, está empezando. yo presumo que lo declararán improcedente pues de plano, ¿no? Infundado, el pedido que hemos hecho que sea declarado infundado. Infundado. Sin duda. No tiene ningún fundamento. O sea, yo puedo llamarme como yo quiero. A veces la gente no entiende eso bien en el Perú. Usted, señora, le pone a su hijo cualquier cosa en nombre, ¿no es cierto? Y de hecho le ponen... Y de hecho, cualquier cosa en nombre, ¿no? Y de hecho en el Perú les ponen lo que sea. Claro, su hijo se llama aspirina o se llama madenusa. Ya, perfecto. Todos estamos de acuerdo. Usted puede hacerlo. Igual, una persona jurídica puede llamarse como quiera. No podemos, no podemos quitarle esa potestad, salvo que logres en la Corte Suprema determinar que el nombre o en realidad, el objeto social Exactamente. va contra el orden público. Exactamente. No, pero por Cosa razones... que, digamos, si ya Registro Público ha cumplido hace 10 años con inscribirte, eso quiere decir que has pasado todos los controles Claro, formales claro. para la utilización de una denominación, Claro. ¿no es cierto? ¿Cómo pasaron? 480 otras personas jurídicas. Con el mismo nombre católica que... Y sobre esas otras 480, esta asociación Tomás Moro no tiene ningún problema. Claro. O sea, es obvio que la conclusión es,
en realidad no te fastidia mi nombre, te fastidia mi trabajo, mis ideas. Y lo que hago y en lo el que Perú digo, no hay y lo delito, que publico. que en el Perú hay que tenerlo bien claro, no hay delito de opinión, menos va a haber disolución por opinión, ¿no? Exactamente. O sea, es absurdo. Pero ¿por qué está metido el IDL en estos casos tan raros? Ahora tiene que litigar de nuevo en Piura. Sí, mira, yo creo que ahí estamos encontrando una beta de Derechos casos humanos por libertad de culto, y ¿no? como libertad de culto, lo cual nos preocupa porque en realidad pareciera que eso debió haberse superado y consolidado hace mucho tiempo. Pero el caso Salinas nos ha dado esa perspectiva y entrando a ese tema, si bien es cierto, el caso Salinas está formalmente Desistido. extinto, ¿no es cierto?, por el desistimiento de Guren, pero hay dos asuntos ahí pendientes, relacionados los dos a Paolo Ugaz, ¿no es cierto? Así es. No No hay desistimiento en el caso de Guren. No hay desistimiento en el caso de Guren. Ellos argumentan de que... He visto no hoy lo- día en el comercio una respuesta la más extraña, diciendo que no se pueden desistir porque el caso ha sido trasladado a Lima, pero como todavía no ha sido trasladado a Lima, tampoco se pueden desistir en Piura. Sí. ¿Qué? O sea, si queremos discutir en el mundo de la formalidad, mira, eso es súper cuestionable, porque en realidad, si el expediente físicamente está en Piura, como todavía está en Piura, lo puedes presentar ahí, en realidad, oye, ya, que sea el que corresponde resolver, pero presenta tu Sí, escrito. o sea, El o ha argumento de mentido, la defensa digamos. ha sido, quiero esperar que venga a Lima y en Lima me desisto. Bien raro. Mientras tanto, el proceso formalmente existe. Claro. Y además, como decíamos, Y en Piura han encontrado todas las razones habidas y por haber para demorar un envío que debió haber ocurrido por lo menos hace 2 meses atrás. La Claro. última es que no habían foliado el expediente. Esa fue ya la tapa de ¿Saben lo que es foliar, muchachos? Ponerle número, tic, Número a un tic, expediente. tic, a cada hoja. Eso es foliar. Esa fue la última Ah. poderosísima razón de por qué no venía a Lima. Papito, o sea, además que el expediente que tendrá es un cuadernillo Es chiquitito. un cuaderno de 200 páginas. Y claro, tic, tic, tic. Ya, ¿eso demora 2 meses? Uno por día. Tic, te vas, haces un Ni- tic ni al día. las letras góticas, ¿no? Claro, o sea, ¿qué es esto? Bueno, el problema es que a veces la justicia es muy disparatada en el Perú. Bueno, todo el caso de Pedro Salinas fue un disparate completo. En realidad, esa sentencia es una pena que se haya desistido de Guren, porque esa sentencia en un tribunal en Lima, ¿no es cierto? En la Corte Superior, En cualquier tribunal con jueces medianamente Informados, imparciales, no, informados. y que hayan leído una vez la Constitución, una vez nomás. esa sentencia, o sea, tendría que ser declarada nula, porque en realidad es una sentencia en la que solo existe el argumento del querellante. Punto. No, y además la cosa genial. Lo que dice la jueza en buen cristiano es que los periodistas no pueden opinar. Sí. No, obviamente, eso Y fue que- parte de su Y que hay adelanto delito, de fallo. claro, y que hay delito de sorprendió a todo el opinión. mundo. Y que hay delito de opinión. Y dice, Dios mío, regalen un ejemplar No, de la y- Constitución. Creo que significó uno de los más allá de que el juicio esté extinto, ese documento es uno de los más graves retrocesos a la libertad de expresión en el Perú en materia de la jurisprudencia Ahora, que se emitió. hay que decir una cosa, es una resolución de primera instancia, no crea jurisprudencia, gracias a Dios, y la Corte Suprema tiene jurisprudencia en contra, pues, abundante, Sí, ¿no? Y sí, también sí, sí. en el Tribunal Constitucional, obviamente. O sea, una persona no puede ser perseguida por sus ideas, eso es una cosa enloquecida, solamente en Piura puede pasar una cosa así. Exacto, Pero solamente bueno, en Piura ocurre cosas. ahora, entonces, en la defensa del señor Guren dice que Guren no ha mentido, solo está dilatando su actividad procesal. Francamente, tú no sacas un comunicado del Obispado de Piura diciendo que te desistes de una denuncia por difamación que no tenía ni pies ni cabeza y que ya estaba siendo trasladada a Lima, la verdad, gracias a Dios, gracias a la actividad de ustedes, porque no tiene ningún sentido que te juzguen en Piura por hechos realizados en Lima, con tu domicilio en Lima y con representación legal del señor obispo en Lima. ¿No es cierto? Exactamente. Entonces, ya Exactamente. se trasladaba a Lima. Muy bien. Dice que se va a desistir. Ayer dijimos, el obispo hasta hoy ha mentido, porque no ha presentado ningún documento. Sí, Porque además, sí, sí. discúlpeme, lo único que tienes que hacer es presentar el documento. Sí. Ya verán en qué estado lo adjuntan al cuadernillo. O sea, ya verán cómo se folia dentro de ese expediente. ¿No es cierto? ¿Y quién lo recibe? Si el juez Ese de no es Lima- el problema. en el Ese caso no de es el Pablo. Ese problema. no es el problema, ¿no? Ahora, ha empezado un nuevo juicio contra Pablo Ugaz. Sí, una- Más alucinante, este sí es alucinante, lo hemos Sí. tenido ayer por teléfono a Pablo Ugaz. En este caso, se le acusa de haber mentido. Un Falsa testimonio declaración. falso en juicio. En juicio. Ella ha dicho la verdad, no soy productora de Al Jazeera. Sí. Tiene un documento de Al Jazeera diciendo, la señora no es productora, No, no le hemos Dios. pagado, no trabaja con nosotros, no está en los créditos.
y le siguen mandando cartas notariales para que se rectifique y para que retire de la red mundial de Al Jazeera el reportaje en el cual ella aparece. Entrevistada, y le ha dado datos a Daniel Llovera. Y lo más alucinante de todo es que a Daniel Llovera no lo tocan ni con el pétalo de una rosa. Lo miran mal, pero no lo han querellado. No lo han querellado. Y además hay que preguntarnos por qué. A ver que lo querellen a Daniel Llovera, pues. Así es. A ver que lo querellen a Daniel Llovera. Sale ayer, parte 2 del documental. Ayer nosotros hemos presentado, lo que ocurre es lo siguiente. Paolo Ugaz declaró como testigo en el juicio oral contra Pedro Salinas. Así es. Y de esa declaración, aparentemente se ha extraído alguna parte de su declaración y la persona de Carlos Alberto Gómez La Torre Pretel, que entiendo era o es el presidente de la Asociación Civil San Juan Bautista, una asociación civil vinculada al sodalicio y propietaria de los terrenos de Inmobiliaria Miraflores, y vinculada al negocio inmobiliario de Inmobiliaria Miraflores, que también está vinculada al sodalicio en la ciudad de Piura. Dice este Gómez La Torre Pretel que Paolo Ugaz ha hecho un falso testimonio en esa declaración. Claro. El problema, Rosa María, a Paolo Ugaz le ha llegado la disposición número 1 de la tercera Fiscalía Corporativa Penal de Piura. Es un documento bastante corto, de tres carillas, pero es un documento muy importante porque se supone que ese documento es con el que se abre una investigación de carácter penal contra Paolo Ugaz. Y de hecho, ese documento ya le abre una investigación penal por el delito de falso testimonio en juicio. El grave problema de esa disposición es que uno lee el documento, que es el párrafo número 1, y en realidad es hasta el momento, para nosotros, imposible saber cuál es la falsa declaración en juicio, ¿no es cierto? O sea, porque ahí hay varios hechos que aparentemente podría ser, oye, mira, ella negó ser la productora del reportaje, el escándalo del sodalicio de la cadena internacional Al Jazeera. Podría ser ese uno. Podría ser que hizo referencia a la relación de la Asociación San Juan Bautista con la banda criminal de la Gran Cruz. O podría ser uno tercero. La Fiscalía no logra precisar. Es decir, te abre una investigación y no logra determinar cuál es el falso testimonio en juicio. Con lo cual, Paola había sido citada para ayer, martes 18, a una situación. De emergencia, tenían que llevarla a Piura. Y además, ella se ha enterado, hay que decirlo, por el portal de La Abeja, donde la difaman. O sea, por un portal donde te difaman, te enteras del juicio, el portal está más informado, y la citan con la notificación, creo que ya 2 días antes, ¿no? Le ha llegado 3 días antes, que en realidad es un plazo para ir a Piura corto. Para ir a Piura, pues tienes que abandonar todas tus actividades para ir corriendo cada vez que el señor del sodalicium le provoca que tú corras a una citación judicial. Pero ahí hay... Es un acto de hostigamiento, ¿no? Sin duda. Y pareciera ser una investigación como que a pedido de alguien muy amigable con la Fiscalía, ¿no? Lo que ayer hemos hecho es no solamente apersonarnos a la investigación, sino pedirle al fiscal que nos notifique lo que ha debido notificarnos, que es la denuncia de parte del señor Gómez La Torre Pretel. ¿Que no lo ha notificado? No lo ha notificado, lo cual es una violación al debido proceso, porque la primera disposición del Ministerio Público de decir, mire señor, usted ha sido denunciado por A, ¿no es cierto? Ese ha presentado tal documento y tales pruebas. Es como el cuento del proceso de Kafka. Nunca se sabe de qué lo procesan. Exactamente. Bueno, acá, es igualito. Soy sincero, Rosa María, no sabemos cuál es el hecho, el falso testimonio en juicio, porque de una declaración de media hora, bueno, tienes que precisar cuál es la declaración falsa que has hecho en el juicio. Claro. Paola habló de muchos hechos distintos. Claro. Relacionados según la abeja, que parece ser esta la fuente de la juridicidad, es por haber dicho a Glatzer Tuesta, no, pues ahí la estrella es Daniel Llovera y 8 de productora. Ah, está el reconocimiento de que es productora. No seas pavo, pues, o sea, bueno, ay. Aún así, eso, la Fiscalía ha debido tú eres mi productor, a Paola. ¿No? Sí, con mucho cuidado. Muy bien, mucho cuidado. Tú eres productora, eres el productora, yo no sé nada. ¿Ya? Sí. Pero además, ¿qué entenderán por producción? Eso es lo que yo también ayer le decía, ¿qué entenderán por producción? En las personas que la están denunciando y en la Fiscalía. O sea, tienes que conocer un medio de comunicación para entender qué cosa es producción. O sea, es un rol muy importante. Pero en la disposición, si ese fuese el hecho, en la disposición no se precisa. ¿Ni siquiera se precisa? No se precisa.
Nada, venga no se usted. precisa. Mira, la deposición es abiertamente irregular. Nosotros hemos anunciado que vamos a presentar una queja por inconducta funcional de la Fiscalía, de la fiscal Heldi Guailinos, es el Claro. nombre de la fiscal de Piura, Ajá. porque ha incumplido, digamos, los procedimientos más elementales para emitir una disposición de apertura de investigación penal. Y ha incumplido con el derecho a la defensa que tiene el investigado, porque no le acompaña, ¿no es cierto?, los documentos más importantes, que es la denuncia de este Gómez Latorre Pretel ha presentado. De paso, para conocer no solamente cuál es el interés de Gómez Latorre Pretel, sino en qué nivel él es el afectado o lesionado y Claro. que tanto ese falso testimonio de juicio está supuestamente lesionando sus derechos, Claro. porque hay que recordar que este delito de falso testimonio es un delito en agravio del Estado, es un delito contra la Administración de Justicia, Claro. no contra un particular. Claro. Ya, hay que descubrir, por lo tanto, ese tipo de situaciones No, lo que, tan lo elementales, ¿no? lo que queda claro es que, y hay que tenerlo bastante claro, es que viene un libro. O sea, Esa es la razón. de todo fondo, el ¿no? mundo lo sabe. Pablo Bugaz ya lo anunció. Un libro que investiga, ayer lo ha dicho, el uso del concordato entre el Vaticano y el Perú para generar una fortuna muy interesante a nombre de particulares que están vinculados directamente con el sodalicio. Exactamente. Y Ese es el es tema una de fondo. fortuna, digamos, de interés, ¿ah? No crean que es poquita plata. Entonces, Sí. ¿cómo haces para que desde un tratado que protege, ¿no es cierto?, determinadas actividades de la Iglesia Católica, económicas también, pueda generar una cierta fortuna? Y tiene una muy buena investigación, digamos, de los activos y de las personas que son los titulares de esos activos. Ese es el tema, Ese es ¿no? el tema de fondo. Y yo diría casi el único en relación a Paola. Ahora, eso le ha merecido, me parece que son, no sé si 10 o 12 cartas notariales de no solamente el sodalicio, no solamente el señor Eguren, la Asociación San Juan Bautista, la Inmobiliaria Miraflores, los colegios del sodalicio en Lima. Sí, todo. Es decir, todos funcionando de una sola estrategia. Ajochemos a Pablo Gas, Para que no publique. fastidiemos, ¿no es cierto?, a Pablo Gas, porque yo creo que ellos están seguros que Pablo Gas va a publicar el libro, ¿no es Claro, cierto? lógico. Pero obviamente se trata de fastidiarla o de perturbar su tranquilidad, porque claro, ahora de nuevo tenemos que ir a Piura Claro. a un segundo proceso, en este caso en el Claro, a donde nivel no del es, Ministerio no es el Público. obispo, pero son personas muy cercanas a Sí, él. son sus operadores, ¿no? Así es. Entonces tú dices, ¿por qué denuncia pues obispo? Dice que te desistes y luego te vuelven a denunciar. Sí. Increíble. Vamos a la pausa, regresamos con más. Vamos a aprovechar que Carlos Rivera está acá porque hay noticias importantes del proceso Lavallato y porque también el otro día él estaba sentado en su oficina muy contento y llegaron una gente enloquecida, enloquecida, disfrazada de todas las cosas posibles, ¿no? Antisemitas, antiabortos, unos que eran ex gays. Eso no Ex LGTB. era todo, señor, era lesbiana, gay, trans, o sea, ¿cómo puede ser ex LGTB? O sea, organiza tus ideas, cholo. O eres ex gay, o ex lesbiana, o ex transexual. No puedes ser ex LGTB. O sea, tienes un enredo en el cuerpo. Vamos a la pausa. O en la mente. O en la mente. No, regresamos. Bueno, de repente, Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María está conversando con el doctor Carlos Rivera de IDL. Bueno, el día viernes, una portátil de unas menos de 40 personas con distintas denominaciones. Unos eran con Mis hijos no te metas, otros eran fujimoristas. Todos eran fujimoristas en realidad. Aprendices de Alan, también había dos muchachos Aprendices que- de Alan, terroristas, ¿no? Sí, no, Antiterroristas, anti-gay, anti-aborto, anti o pro-fujimori. Era un enredo. ¿Ya? Bueno, llegaron estas personas con intereses diversos, digamos, y carteles antisemitas, Sí, sí, gorrita y la parte judío más- internacional, una señora que cargaba un cartel rojo. Esa señora debería estar procesada, pero en fin. Y no es la primera vez que ustedes sufren agresiones de este tipo durante todos los 80s y durante toda la historia del IDL siempre han habido agresiones de este tipo, pero sí hay que decir algo porque si no decimos nada pues vamos a normalizar estas conductas, ¿no? Sí. ¿Qué van a hacer ustedes como acción? ¿Van a tomar alguna decisión? Mira, como acción legal, en realidad ninguna. Vamos a evaluar si se puede identificar este tipo de situaciones que son las más, ya no solamente ofensivas a la
a la dignidad de las personas, sino abiertamente hechos delictivos, ¿no es cierto? No sé si La discriminación por origen es un delito. Exactamente. Tiene 4 años de probablemente pena. es uno de los hechos más graves, focalizado en la persona de Gustavo y con un discurso que que me parece que fue García el que inauguró en sus tweets meses antes de suicidarse, ¿no? Abiertamente antisemita. Sí. O sea, la mafia de lo judía. peor, en realidad, en términos de respuestas venidas desde el sector más político, ¿no es cierto? Ajá. Mira, en realidad Gustavo ya ha publicado una crónica que llama La Pestilencia, ¿no es cierto? No la resistencia, como se denomina, sino la pestilencia, dando cuenta de esto que mencionabas en la presentación de este segmento en términos de esta variedad tan impresionante, ¿no? De antis que apuntaban a provocar una reacción desde el IDL de la persona que estábamos de dentro, ¿no? Mira, vamos desde nuestro punto de vista. Lo que corresponde, yo creo que es básicamente persistir en lo que se está haciendo. No cabe ninguna duda que no les interesaba a veces el avance de los judíos a nivel internacional, sino yo creo que lo que les preocupa es el avance de las investigaciones del caso Lava Jato, porque en realidad si algo en común tenían en los diferentes momentos que hablaron estas personas que el post de IDL reportado el día de ayer los ha identificado claramente, es para comenzar la defensa de Chávarri. O sea, ¿por qué esta defensa de Chávarri? Mira, a mí me parece casi inentendible, ¿eh? Sinceramente, o sea, pero si algo unía en estos 35 o 40 minutos que nos estuvieron gritando ahí en la puerta de IDL, era ese tema, porque cada minuto intervenía uno distinto y era un discurso completamente diferente. Era con mis hijos no te metas, decían que el IDL estaba como que homosexualizando a la juventud peruana. Ajá. Dios mío. Obviamente nos acusaban de proterroristas. En realidad un discursos de lo más alucinantes y disímiles, pero si algo los unía el momento que se juntaban y hablaban un poco más fuerte, era la defensa de Chávarri. Y de señalar de que se estaba haciendo como una suerte de filtración de los corruptos, queriendo insinuar de que había una suerte de protección a alguna gente, cosa que me parece que hay pruebas más que evidentes de que eso falso. No ha habido desde el IDL, ¿no? Claro. Por lo tanto, eso pareciera ser el punto de comunión, ¿no es cierto? Claro. Una agenda muy política, muy política, el discurso de algunos además con afanes de repetir los gestos y el discurso de García, ¿no es cierto? Apuntaban más hacia, luego de Gustavo, que era el principal enemigo, ¿no es cierto?, de esta causa tan disímil, obviamente el presidente Vizcarra, ¿no es cierto? Claro. El segundo tema de defensa era, Rosa María, te vas a caer de espalda, el Congreso de la República. ¿Ah? Defendían al Congreso de la República. Claro. O sea, es gente que no eran ciudadanos de a pie, ¿no es cierto? Es gente muy política, claro, que tenía este tipo de discurso. Oye, Chávarri, el fiscal que adecentó el Ministerio Público. Que adecentó. Un discurso contra el presidente Vizcarra y una defensa del Congreso de la República. O sea, deben ser los únicos 35 locos en este país que defienden. Que podían marchar para defender, ¿no? Sí. O sea, ya. Ahora, ese es el punto de comunión, aparentemente. Claro. Lo que te da cuenta de una alianza política. No, todos son vinculados al fujimorismo. Hay fotografías extensas que salen abrazados, el dirigente sale abrazado de Rosa Bartra. O sea, es una organización para fujimorista, exactamente, ¿no? O filo-fujimorista. Sí. Pero con diversidad de criterios. Claro, por cada participante había una causa, más o menos, ¿no? Entonces es un poco extraño. Sí. ¿no? Sí. Pero claro, eso, aunque a usted te pueda parecer gracioso, molesta, pero hace más fácil a la defensa, ¿no? Defenderte eso es facilísimo, ¿no? Sí. No estamos hablando de acá estamos hablando de cosas muy groseras, ya. Demasiado. Ya muy grosera. Defender a Chávarri, mira, lo puedes decir capaz a tu amigo si quieres, si Chávarri te cayó bien en algún momento. Claro. Pero no puedes hacer una manifestación para defender a Chávarri. Diciéndote judío internacional, pues, o sea. Y a eso le suma la defensa del Congreso de la República. Porque su discurso era de que no era un Congreso obstruccionista. Así, y que el Congreso, miren cuántos decretos el Congreso ha favorecido en delegación de facultades. O sea, gente medianamente informada. ¿Sabían lo que era la delegación de facultades? Sí, medianamente informada decía que el Congreso no había sido obstruccionista, que el Congreso había ayudado a la gobernabilidad. Ya dijimos, oye, esto es muy raro. Esto es muy complicado en términos de discurso, pero esos eran los
los elementos de discurso político que los estaba unificando. Claro. ¿No es cierto? No era a veces con mis hijos no te metas, porque eso fueron 2, 3 que hablaron de ese tema. Otro habló de la lucha contra subversiva, el terrorismo. Otro habló... Claro, pero Chávarri era el tema. Ahora, Chávarri y el Congreso. Ese era el tema de Chávarri. O sea, yo entiendo que políticamente tú puedas proteger a determinado funcionario porque vas a obtener una ventaja, ¿no? Sí. De alguna manera. Que se dejaba entender cuando Chávarri era fiscal de la Nación. Exactamente. Ahora es fiscal supremo, no puede intervenir en el caso de Keiko Fujimori. Ahora, claro, tiene ascendencia sobre Víctor Raúl Rodríguez Montesa, eso está claro porque votan juntos en todo. Y con Tomás Gálvez también. Pero ya lo que están haciendo con él es, como tú has dicho, incomprensible. Incomprensible. O sea, el único elemento de presencia de Chávarri en términos institucionales que hay que sopesar es su presencia en la Junta de Fiscales Supremos. Claro. No hay otro en realidad, no hay otro, porque ha sido apartado de las investigaciones, hay una crítica muy fuerte contra los que están participando en el tema de la casación a nivel de la Fiscalía Suprema, pero en realidad no encontramos otro elemento de justificación, salvo oye mira, te estoy devolviendo los favores y el nivel de protección que tú nos diste cuando eras fiscal de la Nación. En realidad, no es un argumento político, ¿no es cierto?, para desarrollar tal cantidad de hechos a nivel del Congreso que lo único que suman es una mayor desacreditación del Congreso. Claro. ¿No? No hay justificación en realidad. Bueno. Pero el dato concreto es que es una de las cosas que los tenía ayer. Que los ha unido, ¿no es cierto?, y es una de las cosas en la que pareciera que no hay punto de negociación desde el fujimorismo, ¿no? Sí, muy extraño. Pero bueno, vamos a otro asunto que ya es menos extraño. Ayer se anunció, anoche, una buena noticia, se homologó ya el convenio con Odebrecht. Sí. Durante todo el día de ayer, hay que decirlo también en redes sociales, ha habido una especie de portátil, como dice Gustavo Ortiz, el Ampatrol salió a trabajar para desacreditar a los fiscales Vela y al fiscal Pérez, diciendo que Odebrecht había quebrado y que ya no iban a pagar nada. Sí. Y que el convenio era una estafa. En el ánimo, presumo yo, de que no se homologue. Hay una fuerza muy, muy consistente a lo largo de estos meses para evitar a como dé lugar un acuerdo de colaboración con Odebrecht. Sí. Es más, con la acusación a Gustavo Roite y al IDL de promover el acuerdo para proteger a sus clientes que son Odebrecht prácticamente, ¿no? Casi ese casi es el esquema que tiene. trabajan. Pero lo cierto es que se logra esto y Sí. como expliqué al principio del programa, la reparación civil está asegurada, no hay ningún problema. Sin duda. ¿Ya? Pero sería bueno explicarle al público que nos escucha por qué es tan importante esta etapa. Bueno, esa etapa va a ser muy importante porque se ha cumplido la primera parte de los procedimientos en cuanto a la homologación. La homologación es superar el control de legalidad que da la jueza de investigación preparatoria, ¿no es cierto? La doctora Álvarez, si mal no recuerdo su apellido. A partir de este momento, ¿no es cierto?, la información que contiene el acuerdo, que es una información particularmente importante, y la promesa de información que está contenida en el texto del acuerdo se va a convertir ya no solamente en una información suelta que podría ser eventualmente utilizada por el Ministerio Público, sino que va a asumir en el momento determinado la calidad de evidencia, de prueba, testimonial por un lado, documental por otro. Por lo tanto, si bien es cierto, estamos viendo que en algunos casos sí hay un avance significativo en el curso de las investigaciones o en la conclusión de las investigaciones, hay que tomar en cuenta también un dato muy importante que ya hay 2 casos con acusación, ¿no es cierto? Lumal Heredia y el caso Ecoteva de Toledo. Eso va a ser particularmente importante porque ya no va a haber forma de cuestionar el origen de la información, ni la de las declaraciones de los funcionarios de Odebrecht, ni la información documental o la prueba documental que Odebrecht pudiera proporcionar. Primero, en los 4 casos, ¿no es cierto?, que es a los que se refiere el acuerdo de colaboración, ¿no es cierto? Pero adicionalmente recordemos que es un acuerdo abierto y dice, oye, mira, si la Fiscalía tiene evidencia de la comisión de algún otro hecho delictivo, Odebrecht va a brindar información. Ahora, hay que... Ese es el valor. Claro. Ese es un valor de la conversión de una información que hasta hace poco era cuestionada a una evidencia o prueba en los procesos de investigación o en los procesos judiciales. Ahora, hay que tener en claro, a veces la gente se olvida que no solamente está obligado a pagar reparación civil Odebrecht, sino Sí. también
las empresas Los consorciados, sin duda. los funcionarios públicos, Sí. Los que recibieron. Y además hay otra línea de trabajo que no es reparación civil, que es la incautación Así de es. de lo indebidamente De recibido. los efectos del delito, como dice la ley. Así es, del efecto de él. Del delito. Los efectos del delito. Sí, aquello Claro. que es el resultado material de un hecho delictivo, ¿no? Exactamente. Que en este tipo de cosas no debe ser poca cosa. No es poca cosa. No debe ser Digamos, poca cosa. supongan ustedes que se pruebe en juicio que el señor Atala en efecto le entrega $1.200.000 al señor Alan García. Y él transforma esto en bienes. Entonces la casa que tiene en San Antonio pasa por extinción de dominio a ser Sí, incautada. ese tipo de procedimientos es probable. No estamos aún en esa etapa porque Todavía me parece falta que estamos probar, en, claro. en una etapa, en algunos casos, en una etapa de culminación de las investigaciones preparatorias, ¿no es cierto? Ajá. Pero en algún momento, en el curso de avance de las investigaciones, vamos a llegar a ese tipo Y de esa es circunstancias, ¿no? otra línea para el Estado peruano de recuperación. De garantizar Claro, bienes, reparación civil, ¿no es Así cierto? Así es. Ahora, hay un tema también interesante que es el del caso Toledo, no lo quiero dejar pasar, nos quedan pocos minutos, y que es preocupante porque ya varios penalistas lo han advertido. El caso Toledo se sigue con 2 códigos penales. Sí, dos procesos penales Dos diferentes. procesos penales diferentes para hechos que son que Casi deberían el mismo. claro, que tienen que acumularse porque son digamos, efecto, ¿no? Consecuencia del hecho delictivo. Entonces, uno es la investigación de un hecho delictivo y otro son sus consecuencias. O sea, primero se investigó la adquisición de inmuebles en el Perú, se empezó por el final, La casa y la oficina. la casa, la oficina, el pago de la hipoteca, se llegó hasta Ecoteva, Costa Rica, eso es con lo que se conoce como el caso de Ecoteva, y luego viene la colaboración eficaz del testaferro, que es Maiman. Así es. Ya, esa colaboración ya está con el nuevo Código Procesal Sí, Penal, pero el otro está con el Código de Procedimientos Penales, así es. que sonará parecido, chiquito. Mira. Código de Procedimientos Penales no es lo mismo que Código Procesal Penal. Ah, Sí. chúpate esa mandarina. Hay una diferencia Mira, Laila, de alguna letra. hay una diferencia de 64 años. Exactamente. O sea, ¿qué haces cuando sacas un nuevo código procesal? No lo llamas nuevo código, sino si le dices, le cambias el nombre. Lo mismo fue con el Código de Procedimientos Civiles. Por ejemplo, yo estudié con el Código de Procedimientos Civiles, acá el doctor también, Sí. y luego nos lo cambiaron al Código Procesal Civil. Lo mismo en penal. ¿Para qué? Igualito, porque era un código que venía de principio del siglo XX, entonces teníamos que cambiarlo. Este nuevo código, sin embargo, no permite la acumulación de procesos seguidos bajo 2 sistemas procesales diferentes. Sí, es muy complejo. El doctor Azabache dice que una ley del Congreso podría permitir esta acumulación. Pero no vemos la ley, ¿ah? Están favoreciendo a Toledo, señores congresistas. Y tampoco Ahí hay mucha está. voluntad de que este Congreso mueva cosas que puedan aligerar el trabajo de la Fiscalía, ¿no? Claro. En esta confrontación abierta con los fiscales del caso Lavajato, yo dudo mucho que el Congreso, ese es un camino perfectamente posible, pueda ser desarrollado, ¿no? Ya, Y mientras tanto, la Fiscalía obviamente tiene una doble dificultad. Si ya es difícil extraditar a alguien de los Estados Unidos, acá tiene una doble dificultad. A buena hora que la Fiscalía del fiscal Vela ha planteado una acusación, porque te da cuenta de que ya hay una imputación mucho más específica, mucho mejor desarrollada, pero ha planteado la acusación, pero sobre la base del código antiguo. antiguo. Sí, claro. Claro, no puede Claro, presentarlo. es el caso de Coteva, el antiguo, El antiguo. en el que está la suegra, en fin. Exactamente, y necesita incorporar al proceso, ¿no es cierto?, todas las diligencias hechas con el nuevo código, donde está Maiman, la confesión completa, etcétera. Sí. Entonces, ¿cómo va a hacer eso? Pues ni Mandrake. Mira, bien, es una fórmula procesal muy compleja la que tiene ahí la Fiscalía, ¿no? Yo creo que la Fiscalía me da la impresión que ha decidido adelantar la acusación, ¿no es Claro. cierto? Y por lo tanto tener la posibilidad ya de establecer un marco de actuación a nivel de juicio. Ya la acusación Ya. te plantea de que la Fiscalía lo que está queriendo es un juicio, ya no más investigaciones, Claro, sino pero un juicio. el problema es que ese juicio no tiene un solo justiciable, pues están todos fuera del Perú. Los dos que es contra Toledo los y Carp o los en tres, Estados Unidos, la suegra Así en es, Bélgica, en Bélgica, sí. Avidanón en su hijo en Israel. no hay forma. No hay forma. O sea, tendría que ser extraditado uno para que haya un juicio. Claro. Obligatoriamente. Claro, hay el abogado de la señora que está en Lima, pero en realidad es un miembro menor de la organización. Es un actor Así de, es. de tercer nivel, ¿no? Exactamente. En realidad, el tema es ahí, me parece que fundamentalmente Toledo y su esposa, y quien seguramente ayudó a operar, según la declaración de Maiman,
que es Abinadón. ¿no? Claro, entonces, ellos son los personajes pero centrales. y además Israel no extradita a sus nacionales. Ese es otro problema, ¿no? No, Ese es otro problema. en ese caso no se ha iniciado ni siquiera el proceso de solicitud. Sí. Para el caso de la señora pobrecita, tiene 90 años, ya todo lo que ustedes quieran, hay un tema de humanidad también, pero Bélgica no creo que extradite a la señora. ¿Ya? Pero la fiscalía ha cumplido con formular una acusación, ¿no? No, sí, tiene O sea, que creo acusarla. ha decidido, apostemos a que haya un juicio, ¿no es cierto? Y eso me parece que la fiscalía puede que se haya convencido que el camino de la posibilidad de una acumulación está descartado, ¿no es cierto? Y por lo tanto ya han tomado una decisión estratégica de caminar como que en vías paralelas. No es lo mejor para el juicio, ¿no es cierto? Porque si es un solo hecho criminal, en realidad debió ser juzgado en un solo acto judicial. Aquí pareciera que la Fiscalía dice, oye, mira, no hay forma de que tengamos esa posibilidad, por lo tanto, apuremos la realización de los juicios, presentemos la acusación en el caso de Coteva con el modelo procesal antiguo y avancemos hasta donde podamos en el nuevo modelo procesal en los casos de corrupción y lavado de activos, ¿no? Bueno, nos tenemos que despedir, ha sido una mañana jurídica. A ver. ¿Qué opina el doctor de este pedido que ha hecho el fiscal para unos 26 años para el caso de Nadine Heredia, eso es algo que yo no entiendo. y solamente 16 para el señor Toledo? A ver, mira, es una pregunta que mucha gente... Humala versus Toledo. Exactamente. Sí, a ver, en el caso de Humala, tienes lavado de activos, básicamente lavado de activos por donaciones de campaña. Sí. 26 años para Nadine Heredia y su amiga y 20 para Humala. Sí. Ya. Y en el caso de Toledo, tienes cohecho, 31 millones de dólares, ¿no es cierto? Y lavado de activos clarísimo. Hay un concurso de delitos aparentemente más graves. Y el señor pide 16. Y 16 años. Mira, te digo, no he leído ninguna de las, Yo tampoco, las pues. dos acusaciones. Ahí debemos encontrar la justificación en cuanto a la pena, claro, de la solicitud de la pena, ¿no? porque yo hasta ahora no entiendo, estoy pidiendo que el fiscal Vela venga y nos explique, porque, o sea, en un caso, y hay que decirlo, está bien cuesta arriba que la fiscalía logre probar lavado de activos. Y eso va a ser la gran discusión jurídica todo el próximo año, créanme. O sea, esos juicios van a terminar discutiendo muy largamente y va a llegar hasta la Suprema si recibir fondos de campaña es lavado o no. Muy bien. En cambio, en el caso de Toledo, pues es el más redondo de todos. Tienes la coima con la declaración del coimeador. Tienes al testaferro con la colaboración del testaferro. Tienes la ruta del dinero. Tienes los mecanismos. ¿Cómo se gastó el dinero? Claro, ¿En qué se gastó el los dinero? mecanismos de ocultamiento en Costa Rica. Ecoteva. ¿Cómo se gastó el dinero? O sea, el círculo completo de lavado. Ya, ¿16? Sí. Mira, no puede es cierto, ser. hay una secuencia de sido muy ordenada, pero en realidad a mí me parece que el elemento sobre el cual hay que leer la acusación, tanto la de Humala como y sobre todo la de Vela, que es un poco la que se va aparentemente cuesta abajo, es si hay no solamente en ambos el mismo delito, porque en realidad la comparación tendría que ser, oye, pero en uno le pones 26, la ley lo permite, y en otro 16 también la ley lo permite, ¿cuál ha sido tu elemento de valoración para considerar que en el caso de Toledo estamos en el término inferior, ¿no es cierto? Pero en el caso de Toledo, ojo, hay que sumarle también el delito de corrupción, ¿no es cierto? Él lo pide la plata cuando es presidente de la República, ¿no es cierto? En el otro es solo lavado de activos. Claro, por eso te digo, no entiendo cómo no suma 35 mucho más rápido. Ahí tenemos una tarea de revisar las acusaciones. Yo hasta ahora no lo entiendo. Entenderla. Ahora, una cosa es lo que pide el fiscal y otro con lo que el juez vea, ojo. Claro. Pero el que pide. Pero también es cierto que un tribunal de juzgamiento no podría imponer una pena superior al que ha pedido la fiscalía. Exacto. Entonces, podríamos tener un Humala condenado a 20, me parece, claro, en su caso. y a Toledo 16. Y a Toledo 16. Ahí no hay mucha diferencia, pero de todas maneras, me parece que el público no entiende. La expectativa que se tenía era, oye, mira, ambos han sido presidentes de la República, ¿no es cierto? Ambos han cometido, aun cuando fuese 2 o 3, pero basta con un delito particularmente grave, lavado de activos, y por lo tanto se esperaba que las penas pudieran ser más o menos las mismas, ¿no? Claro, lógico. Estábamos hablando de penas de encima de 20 años para todos los casos. Exactamente. No, muy raro, muy raro. En fin, nos tenemos que ir, pero no se olviden que vivimos de la caridad pública, de verdad, de la divina providencia, y ustedes son nuestra divina providencia, los que nos escuchan todos los días. Si usted quiere colaborar con la radio, no tenemos publicidad, por eso las pausas son cortitas, más bonito el programa, ¿no es cierto? Entre en la página web de Radio Santa Rosa,
radiosantarosa.com.pe y ahí hay un cuadradito que dice PayPal, colabore con nosotros. Entonces usted entra, pone su tarjeta de crédito, por favor, una cantidad pues módica, ¿no? Tampoco nos mande, no, si saca la tinca no nos mande toda la tinca, ¿no? Una cantidad módica porque después viene la unidad de inteligencia financiera a preguntar qué cosa pasa acá. Vela no va a venir a entrevistas. Claro, ¿no? Hacer Cantidad, pues, investigación. o sea, lo que su corazón desea. Si Santa Rosita, por ejemplo, le ha hecho un milagro, esta es una bonita manera de agradecer. Así que, muy bien. San Martín también, ¿eh? Le hace un milagro a San Martín, agradezca pues acá su Radio Santa Rosa. Nos vemos nuevamente el día de mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.